Bueno, pues si no tenéis más dudas de esta parte, pasamos al siguiente punto, que ya entra de lleno en el fichado de especímenes a través de entrada rápida y a través de entrada normal. Entonces, bueno, entrada rápida y entrada normal ya he adelantado un poco esta mañana. Son dos maneras de fichar los especímenes y ya siempre digo que, bueno, que lo más habitual es fichar por entrada rápida. En entrada rápida lo que hacemos es meter la información, sabemos un formulario como lo que hemos estado viendo ahora, pero metemos toda la información en una tabla plana, donde están todos los campos que se refieren a la taxonomía, los datos de localidad, del colector, etcétera. Y el proceso más habitual es fichar la información en este formulario y después siempre se vuelca a la colección. Digamos que estos son tablas como temporales que luego se van volcando a la colección principal. Y en el momento en el que se vuelca, esta colección se empieza a repartir en las distintas tablas que hemos estado viendo ya. Entonces tenemos una tabla para las localidades, otra tabla para las determinaciones, otra para las especímenes. Y si os acordáis de lo que contaba Paco esta mañana, eso se hace así porque, por ejemplo, para especímenes tenemos en la tabla de especímenes un registro para un espécimen, pero ese espécimen puede tener varias identificaciones asociadas, tantas como revisiones haya tenido. Entonces, un ejemplar de la tabla que se llama SPEC puede tener varias identificaciones, una identificación inicial, una revisión, etcétera. Entonces, en el momento en el que se vuelca, esta información se digrega en las distintas tablas. Entonces, también el utilizar un sistema de fichado u otro va a depender un poco de lo que para vosotros os resulte más cómodo, pero lo normal es en un fichado inicial trabajar con entrada rápida, volcar y luego las revisiones realizarlas mediante este fichado. Las dos tienen un formulario, pero tienen algunas cosas diferentes. Este es un fichado de entrada rápida, que veis que tenéis, bueno, los datos taxonómicos, la localización, formatos y cata y otros datos, imágenes, los atributos que hemos estado configurando y las relaciones que existen entre especímenes. Entonces aquí el fichado lo podemos hacer sin necesidad de ir a la bolita del mundo para buscar localidad si no queremos, y es, digamos, más ágil. Pero en entrada normal, que es esto que veis aquí, tenemos las mismas pestañas, pero ya vemos algunas cosas diferentes. La localidad, por ejemplo, ya no me dejaría teclear una localidad, sino que me obligaría a elegir un elemento de la lista y asignárselo. Entonces, digamos que realmente la información que puedes almacenar es prácticamente la misma, pero la manera de hacerlo es un poco distinta. Algunas de las diferencias también que existen es precisamente por ese hecho de que entrada rápida sea una única tabla y que entrada normal sean varias. Por ejemplo, en el caso de los nombres científicos, si yo tengo un espécimen que ha sufrido revisiones, en entrada rápida estoy creando una ficha y esa ficha se corresponde con un único ejemplar, entonces es un poco más complejo cómo le creo una nueva revisión. En este caso lo haría con estos campitos de aquí, ahora os explico cómo es. Pero en entrada normal sería manejando sus formularios como hemos visto en otro caso. Entonces, este formulario grande sería una ficha de un ejemplar y si yo quisiese asignar una revisión a este ejemplar, tendría que crear un nuevo registro y darle otro nombre. Ahora esto lo vamos a ver más despacio, simplemente es para que veáis un vistazo general qué diferencias hay. Por ejemplo, en la entrada rápida también tenemos, eso mismo ocurre con las imágenes. Para un ejemplar únicamente me permite asignarle una imagen. Y con relaciones pasa exactamente lo mismo, solamente me permite asignarle una relación a un ejemplar. Y ahora explicamos lo que significa. Sin embargo, con entrada normal, como tenemos varias tablas, a un único ejemplar le podemos asignar un montón de relaciones, me permite ir añadiendo atributos que no estaban como creados previamente en la tabla de entrada rápida. Bueno, en este caso, como no tengo la identificación guardada, no me deja ver nada, pero podría asignarle varias imágenes.
y podría incluso ligar georreferenciaciones. Esto, por ejemplo, sería útil en el caso que nos comentaba Lourdes, que es para conectar georreferenciaciones. Entonces aquí me permite elegir una primera localidad, conectarla con una segunda localidad. Por ejemplo, un punto A está conectado con esta conexión, es decir, de hasta otro punto. Entonces, por ejemplo, para una red de arrastre que se utilizaría en ese tipo de campañas, ¿no?, podría ser útil. De todas formas, hombre, a mí quizás la opción de los atributos también me parece bastante versátil para eso. Igual se te pueden dar otros casos que igual nosotros no tenemos contemplados y que con atributos lo puedes solucionar porque es bastante más flexible. Entonces, de momento nos olvidamos un poco de la entrada normal y, bueno, ya os digo que esto depende de cada colección, ficha de una manera o de otra, pero lo más habitual es empezar con entrada rápida. Aquí tenemos dos tablas de entrada rápida, pero podéis crear una vosotros desde este botón que es crear tabla de entrada rápida. Lo primero que te pide es un nombre, siempre empieza con ER. Le ponemos un guión y en este caso además entomología. Y me va a seguir preguntando algunas cosas sobre esta tabla de entrada rápida. Primero, si va a tener primero algunos aspectos que se refieren a los atributos y luego si va a tener o no número de catálogo obligatorio. En cuanto a los atributos, me pregunta, me deja decidir si no va a tener atributos, si va a tener atributos por defecto o atributos configurables. Si le digo que no va a tener atributos, en el momento en el que yo empiezo a fichar, si necesito meter algún atributo, no me va a dejar volver atrás. Si le digo atributos configurables, quiere decir que de todos esos atributos que yo tengo previamente creados, me deja elegir los que yo quiero. Pero eso pasa siempre con entrada rápida. En el momento que yo decido qué atributos hay, no me deja luego ir añadiendo otros. O sea, se puede hacer, pero como por detrás, digamos, por la tabla. Y luego atributos por defecto significa que me va a asignar unos atributos que yo tengo elegidos como mis favoritos, digamos. Ahora vemos esa parte. Y número de catálogo obligatorio y no obligatorio, esto se hace porque el número de catálogo obligatorio nos va a exigir que siempre exista un número de colección. Y el no obligatorio se ha creado sobre todo para que exista la posibilidad de que se fichen ejemplares aunque todavía no tengan un número de catálogo asignado, porque igual en la institución nos han dado un número, pero queréis que la ficha esté creada y luego más adelante asignársela. Pero lo más habitual es trabajar con un número de catálogo obligatorio. Si en este caso yo elijo atributos configurables, bueno, esto es porque no he configurado la seguridad de la aplicación. De todos esos que yo tengo creados en el paso anterior, me va a preguntar cuáles son los que yo quiero que aparezcan en mi tabla. Entonces simplemente voy eligiéndolos uno a uno. Si la lista es muy larga, pues podéis utilizar los filtros que habéis creado previamente, o sea, los dominios para hacer filtros. Guardáis y listo. Vale, para ver esa tabla de entrada rápida que acabo de crear y para poder empezar a trabajar con ella, le daría a introducir datos en entrada rápida. Y nos aparece un registro en blanco. Volviendo a los atributos configurables, antes de que se nos vaya o se me olvide a mí sobre todo, se gestiona desde esta pestaña de aquí que es configurar atributos por defecto. Vale, ¿esto qué significa? Pues es una configuración que nosotros podemos establecer en la cual elegimos unos atributos que vamos a utilizar habitualmente. Imaginaros que siempre utilizáis estos 4 atributos: temperatura suelo, testigo ADN, en alcohol y edad. Y lo que queréis es que esté como preconfigurada estos campos porque creáis muchas tablas de entrada rápida que los tienen. Así os ahorráis el paso de ir buscando tal. O sea, en este caso es una tontería porque son 4 atributos, pero imaginaos que trabajáis con 20 atributos. Pues os ahorraríais, cada vez que creáis una tabla de entrada rápida, la selección de estos 20 atributos. Entonces, simplemente, pues aquí los podéis cambiar, elegir los que queráis. Y si yo crease una tabla de entrada rápida de atributos con defecto, me tendrían que salir esos atributos.
Vaya. No sale. ¡Error! No salen. Bueno, lo miramos. Bueno, pues espero que en la otra sí salgan. Bueno, deberían salir esos atributos que tenemos por defecto. Y aquí deberían salir los que hemos configurado nosotros, que menos mal que salen. Atributos por defecto. No hay, ¿vale? Así que si os parece os explico cómo es este formulario. Y la verdad es que hay cosas en las que igual voy un poco rápido porque asumo que muchos las sabéis, pero por favor, si no lo sabéis, paradme porque es verdad que en el taller tenemos como distinto nivel de conocimiento de la aplicación. Entonces voy a explicar las cosas que igual son menos intuitivas dentro del formulario. Los datos taxonómicos son más o menos los que aparecen en el formulario de nombres científicos. Lo que tengo que hacer es seleccionar, escribir un género, por ejemplo. Imaginaos que quiero dar de alta una ficha que tengo un Culex pipiens. Si no tuviese este nombre y lo quisiese guardar, de momento me va a dejar, pero imaginaos que meto este. Me va a decir que no es un elemento de la lista y no me va a dejar. Pero si meto un género que sí existe y voy metiendo una especie, esto va a tragar. Yo voy a ir metiendo ejemplares uno detrás de otro y no va a pasar nada. Pero en el momento en el que yo quiera volcar estos datos a la colección me va a decir, oye, que esta especie no la tienes en la lista y me va a saltar un problema. Entonces, lo que se recomienda es, cuando estéis fichando, dando un nombre a un ejemplar, es que utilicéis este botoncito de nombres, que es el que llama al formulario que hemos visto antes. Entonces, si yo estoy metiendo el género Culex y le doy al botoncito de nombres, me va a mostrar únicamente las especies, no va a mostrar únicamente las especies que pertenezcan a ese género. Entonces, simplemente seleccionando y dando nombre al registro, se rellena de forma automática toda la información. Es decir, es más rápido y es más seguro porque no vamos a confundirnos al dar el nombre. Si estoy dando de alta un nombre que no existe, pues igual, como pasaba antes, podemos ir a introducir nombre y generar un nuevo registro en la tabla. Que estuviese todo. Claro, realmente eso es lo que obtienes desde aquí, es esto mismo. Porque, bueno, otra cosa que puedes hacer es, tú lo tecleas tal cual y aquí hay una pestañita que pone chequear nombres. Si dices que no, es que directamente te va a dejar meter lo que tú quieras. Pero si dices que sí, en teoría, si tú metes uno de estos, a ver si me deja ahora. En teoría me va a avisar si estoy metiendo un nombre que no existe. Pero igual es que, esto está así porque hay gente que no le interesa que le avise, igual le interesa que estén todos los nombres. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo luego vaya a volcar este nombre, el género existe, pero no existe todo lo demás. Entonces me va a decir que encuentra un error. Pero esto está así, esto se puede arreglar porque también hay un botón aquí que se llama entrada rápida con nombres fuera de tabla, que es para que nos identifique esos nombres que no han sido dados de alta. Entonces, de esta manera me crea como una tabla que tiene, es una consulta en realidad que tiene esos nombres que están mal y realmente pues hay gente pues que no le interesa que le esté dando el aviso porque directamente lo que hace es que, vale, pues ahora me saca la consulta y del tirón meto estos nombres en mi tabla de nombres, que es otra posibilidad. Si esto está así es porque hay gente que lo utiliza y que lo ha pedido. Bueno, y en cualquier caso esto es un aviso. Pero eso que dice realmente es lo mismo que consigues con el botón. Es que en concreto Culex solamente tenemos una especie, entonces como que no resulta muy visual. Pero si tuviésemos 20 especies de ese género, solamente me mostraría esas especies, no me mostraría todo, y la selección es bastante sencilla. Esto es así para agilizar, porque es verdad que dices, mira, pues es que igual me interesa ir metiendo especie, y al final del todo reviso cuáles son los nombres que tengo mal, aunque en principio lo recomendable es utilizar el botón de atajo del nombre. En el caso de las colecciones zoológicas, por defecto no nos aparece el campo que llamamos infran, que es el del rango infraespecífico. Y eso es así porque muchos zoólogos nos decían que no utilizaban casi nunca ese rango porque casi todo era subespecie. Entonces, en principio lo quitamos, pero luego nos dijeron, no, es que sí, a veces se utiliza. Entonces,
Lo que hicimos es que por defecto te aparezca sin ese campo, y si tú rellenas esta información de un infrarrango específico, se asume que es una subespecie, y si no, pues lo activas y directamente lo rellenas con lo que tú quieras. Y con el híbrido pasa exactamente lo mismo, pues en principio no sale la información de híbrido, pero si yo lo activo y le digo que este ejemplar corresponde a un híbrido, pues se activaría también el campo de parentales y me permitiría meter ahí la información. O sea, yo pregunto, no sé si esto os parece útil o consideráis que es más práctico que se vea todo y lo que se utilice bien y lo que no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, y esto es sobre los nombres. Aquí podéis elegir podéis teclear el nombre del determinador. Sí, te empieza a rellenar el nombre que ya tenías. Simplemente pues igual por comodidad y para evitar pues que si utilizas muchas veces el mismo determinador, pues que no cometas errores. Pero no tira de una tabla, luego tenemos el campo. Bueno, yo voy a explicar así los que pueden ser un poco menos intuitivos, pero si alguien tiene duda de alguno, que me salte, me vais diciendo. El calificador de la identificación es simplemente, pues si queréis calificar la identificación de alguna manera. Están aquí los más comunes, grupo, confirmar, etcétera. Entonces, si queréis necesario añadir alguno, pues podéis hacerlo a través de pulsando el botoncito más, se abre un formulario y podéis crear un nuevo calificador. Y aquí os pregunta cómo es el calificador, qué es lo que significa ese calificador y cómo se va a ver en etiqueta. ¿Por qué es esto? Porque aquí te obliga a que tenga 2 caracteres, pero luego en la etiqueta yo quiero que lo que yo estoy llamando aquí RR significa raro, por ejemplo, no sé, por inventarme. Entonces aquí es donde definís esto. Pero ya os digo que aquí están los más comunes, que no sé si puede hacer caso que tengas alguno más. Mes-año es el mes y el año de la identificación, aquí sí que te limita a un tipo de formato. Es tipo, sí es tipo, y aquí ocurre lo mismo, tenemos algunos tipos que son los más frecuentes, pero si os falta alguno podéis añadirlo a través de este formulario pulsando el botón más. Taxonomía, si te queréis asignar una taxonomía. Por ejemplo, voy a darle un nombre a este ya que estamos. Y observaciones son observaciones que se refieren a la identificación. ¿Qué más? Aquí nombran la colección, sí y no. O sea, esto en botánica está especificado como el campo camisa. Y significa si ese nombre que estamos dando es el nombre con el que lo vamos a encontrar en la colección. Es decir, yo tengo que ir a buscar ese ejemplar. Imaginaos que este ejemplar, que tiene el número de colección 3, tiene 5 identificaciones diferentes. Tiene 5 identificaciones, pero solamente con una de ellas estará guardada en la colección. Es lo normal, ¿no? Entonces aquí tú especificas con cuál de esos 5 nombres se guarda en la colección. Y con el que sea el bueno le pones camisa, sí. Y con prim y ulti identificas o estableces cuál es la primera identificación y cuál es la última. Esto tiene sentido luego, os tiene en cuenta a la hora de hacer etiquetas, porque cuando haces etiquetas igual tienes que establecer si se va a hacer con una primera identificación, con la última o con el que sea camisa sí. O camisa sí o nombre en la colección. También muy importante de esta parte del formulario es el número de la colección. Hemos elegido que tenga un número de colección obligatorio. Esto quiere decir que me va a obligar siempre a que esté relleno este campo y por otro lado no me va a permitir que existan duplicados. Y lo va a considerar duplicado teniendo en cuenta estos 3 campos. El primero que se refiere al número de la colección o número de herbario, el segundo que llamamos ADIC y el tercero que llamamos N-clave. Entonces sí me voy a entretener un poco a explicar esto porque igual no todo el mundo está familiarizado con esa terminología. Este es el número de la colección o número de herbario. Este es el ADIC y este es el N-clave. Estos 3... Creo que no está muy calibrado este. O sea, estos 3 números van a determinar el número del ejemplar. Estos 3 numeritos solamente van a aparecer en el formulario de entrada rápida, porque en el formulario de entrada normal solamente aparecen estos 2 y luego explicamos por qué. Entonces este es el número de colección normal del ejemplar, 3 pongamos. Por defecto en el formulario siempre tenemos un 1 y un 1 aquí. Esto significa que es un ejemplar que es como que es un único ejemplar
y N-clave es que es la primera identificación, ¿sí? Entonces, imaginamos que tenemos, no sé, un bote. Y en este bote pues tenemos una preparación, bueno, es que no sé, sí, bueno, un pliego, mejor. Y aquí tenemos líquenes. Y este pliego originalmente estaba identificado con un nombre y tenía el número de catálogo 3. Luego viene un especialista en ese género y se pone a revisar el material y se da cuenta de que en este sobrecito no solamente hay una especie, sino que hay 3 diferentes. Entonces, ¿qué haces? Es como, no puedo cambiar el número al sobre porque se puede haber utilizado en alguna publicación y en esa publicación igual se han referido al nombre que tenía originalmente asignado. Entonces lo que hago es que lo separo, si lo quiero guardar en la colección, lo separo en 3 sobres diferentes. Todos van a tener el número de herbario 3, pero la manera de diferenciarlos es modificando este número adicional. Entonces este sería el 3.1, que es el que por defecto me asigna la colección, o sea el formulario, 3.2 y 3.3. Entonces esto no sé si se entiende, es la manera de decir cómo. Eso es lo que serviría para el like, sería para eso, para diferenciar, es como un número adicional, ¿no? Para estos casos. Y el N-clave es el número que se refiere a la identificación. Y ya os digo que lo tendríamos que rellenar manualmente solo en el caso de la entrada rápida. ¿Para qué vale? Pues para añadir identificaciones a un mismo ejemplar. Por ejemplo, este mismo caso que teníamos, ha llegado el especialista, nos ha separado en 3 ejemplares diferentes, lo hemos separado en la colección y además esta especie que se llamaba AA, pues resulta que no se llama AA, que es AB. Entonces, yo jamás puedo borrar una identificación previa porque estaría perdiendo información en la colección y tiene mucho sentido que se vaya almacenando las distintas determinaciones de un ejemplar. Entonces, la aplicación me permite almacenar todas las identificaciones que yo quiera. Pero claro, tengo que diferenciarlas de alguna manera. Entonces, en este caso, este numerito significaría la identificación que lleva asociada, es decir, 311 sería una identificación de un único ejemplar, 312 sería una segunda identificación de ese mismo ejemplar. ¿Esto se entiende? Sí, ¿verdad? En el caso de las diferentes identificaciones, que una persona haga una identificación exactamente igual a la anterior. Sí. Sí, hombre, a mí me parece interesante almacenar el dato porque eso lo que hace es como que confirmas que coincides con esa identificación. O sea, lo que haría sería, o sea, realmente ya digo que esto desde entrada rápida no es frecuente hacerlo porque normalmente cuando haces eso es porque ya cuando revisas un ejemplar ya está en la colección y lo haces a través del otro formulario. Pero si sería el caso, crearías un nuevo registro, pondrías aquí 2 y pondrías el nuevo determinador y la fecha de terminación también es muy importante ponerla porque igual vas viendo quién dice que es en cada momento. Y también puede pasar que la misma persona se le dé un nombre al principio y que 3 años después lo mire y le cambie el nombre. Pues también es interesante guardar esas diferencias. Y la fecha. Sí. O sea, para tenerlo más fresco os voy a enseñar cómo se hace esto en entrada normal. Ay. Pues que esto aquí no me deja. En entrada normal, lo he hecho así muy rápido, pero bueno, me he conectado al otro formulario. Solamente tenéis los 2 campos, porque tienes el número de la colección, el número adicional, pero las identificaciones se gestionan desde este formulario. Es decir, estando en el ejemplar número 1 con identificación 1, puedo ir añadiendo distintas identificaciones aquí. Primero era esto, luego era esto, y ahora va a ser pues otra cosa. Entonces, esto, bueno, veis aquí que aparece el número de identificación, lo que significa es que vamos a tener en nuestra tabla SPEC de espécimen un único espécimen, pero en nuestra tabla de determinación 3 entradas diferentes, una para cada nombre, y en ningún momento hemos perdido esa información. Si para mí este es el nombre con el que lo voy a guardar en el herbario, pues en la colección pongo sí a 1 y el resto le pongo no.
que, bueno, recuerdo que en botánica es camisa sí o camisa no. Vuelvo a entrada rápida otra vez. Y bueno, esta parte más o menos clara, ¿no? La localización la hemos visto antes, pues tenéis, ya os comentaba, os adelantaba que podéis teclear la información de la localidad tal cual, me escribo todo, o si es una localidad que tenéis dada, dada de alta en la base de datos y que se repite frecuentemente, pues podéis recurrir a la bolita del mundo para ir a buscarla. ¿Esto se entiende? Que siempre es un poco lío. O sea, previamente, tengo un pool de localidades que o he dado de alta o vienen de volcados anteriores y desde aquí podría elegirla si me interesa. Por ejemplo, si quiero añadir Río Tuerto, empiezo a teclear aquí y eso es súper cómodo porque me muestra las localidades que tienen ese dato, le doy la georreferenciación y de forma automática me rellena todo. De esta pestaña que es formato, SICATA, pliegos, etcétera. Bueno, aquí tenemos hay que corregir alguna cosa de terminología porque creo que igual el SICATA no se utiliza para, o sí es SICATA, ¿para zoología lo utilizáis? No, ¿verdad? Eso pues lo apuntamos. Y pliegos tampoco. Observaciones, y nota, la diferencia es que la observación es una observación interna, no va a salir en la etiqueta y luego si exportásemos esto a internet no se publicaría, pero la nota sí. Entonces esto es, si os ponéis encima del campito con el ratón aparece un mensaje que lo especifica. Expedición campaña, pues el nombre de expedición si es que la tiene, el número de la expedición, ves, hay que cambiarlo también, el número de expedición o campaña, o sea, SICATA sería como campaña o expedición, entonces imaginaos que si estamos en zoología esto sería campaña. Derivados, si tiene algún derivado, muestras en otra parte de la colección. Situación ok, extraviado, destruido. Y si tiene alguna preparación. Esas son algunas cosas que se rellenan por defecto. Y esto es para asignar un lote de origen. Pero bueno, esto, como lo vamos a ver mañana, simplemente nos sacaría información de un desplegable que nosotros hemos ido rellenando con distintos lotes que hemos ido dando de alta en la colección. Entonces, como aquí entra aquello que nos estuvo contando Paco esta mañana de Nagoya y tal, pues tampoco vamos a entrar porque mañana lo explicará. Pero simplemente aquí se entiende que habrá dado de altas algunos lotes y nosotros podemos elegir a qué lote pertenece ese ejemplar si es que hay que asignárselo, si no, no. Imágenes sirve para, se llama imágenes, URLs o archivos incorporados, pues nos sirve para asignarle una imagen a ese ejemplar o una URL pues que queréis añadir a él. Por ejemplo, está asociado con alguna publicación científica o bueno. Bueno, en este caso voy a coger una imagen que tengamos de ejemplo. Perdón. Y bueno, como os comentaba al principio, en entrada rápida solamente nos permite asignar una imagen por ejemplar. Atributos son los atributos que hemos elegido y que podemos ir rellenando de manera normal, teniendo en cuenta que hay el tipo de información que podemos meter, si es tipo lista, texto, etcétera. Y esta pestaña igual ha cambiado con respecto a lo que teníamos en otras versiones, que es una pestaña de relaciones. Antiguamente en Zorba teníamos un formulario al que se accedía desde otro sitio y en el que establecíamos relaciones entre ejemplares. ¿Esto para qué vale? Pues por ejemplo, si tenemos en una colección lo que nos contaba Lourdes, tenía un caracol y tenía enganchado un parásito, no lo sé. Entonces nosotros los separamos y están en colecciones diferentes, pero existe una relación entre ellos de huésped y de, ¿no? Pues es la manera de relacionar esos especímenes entre sí. Entonces aquí es donde decimos qué tipo de relación existe entre esos ejemplares, con qué objetos se está relacionando y cualquier nota irresponsable. No sé si se entiende. ¿Se entiende? O sea, le estoy diciendo que este ejemplar está relacionado con otro ejemplar, que es el que estoy especificando aquí. Y al igual que pasaba con las imágenes, aquí solamente podemos establecer un tipo de relación. En entrada normal podemos establecer varias relaciones, que puede darse el caso. Y el Occurrence ID
quizás no está en el mejor sitio porque realmente es un identificador del registro, no es de la relación. Entonces es un identificador que se asigna de manera automática para ese espécimen que estoy dando de alta en la ficha. Y bueno, de entrada normal, no sé si me dejo algo, si tenéis alguna duda. Bueno, estos botones de aquí sirven para duplicar el registro completo y eso sirve para repetir, para que se repitan algunos campos del formulario. Por ejemplo, imaginad que los datos de localidad se repiten continuamente, pues si los dejo marcados, lo que va a hacer es que cuando creo un nuevo registro, esos datos van a ser tal cual. O que me los bloquee, pues por ejemplo, jamás voy a meter el campo taxonomía, pues me bloquea, entonces cuando le doy al cursor se salta ese campo y no tengo que pasar por él. Y bueno, de esto nada más. Y